Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 del libro del profeta Oseas. En este capítulo vemos el amor de Dios, un amor inmenso, que está dispuesto a restaurarnos, que está dispuesto a perdonarnos, a darnos todo lo que nosotros necesitamos. El profeta Oseas, a través de la experiencia de su vida con su esposa, ejemplifica lo que Dios quería hacer con la nación. Oseas describe el profundo dolor de Dios por la infidelidad de Israel, pero también describe todo lo que Dios quería hacer con la nación. A pesar que se había desviado, a pesar que hacían muchas cosas terribles, aún así Dios los amaba todavía, así como el profeta Oseas. Su esposa le era infiel, se iba, pero él salía a buscarla, a restaurarla nuevamente, a recuperarla nuevamente. Es interesante este capítulo, porque vemos el amor de Cristo por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que Gomer con su esposo, lo abandonaba, lo dejaba para irse tras sus amantes? Nosotros también muchas veces nos alejamos de Dios, perdemos tiempo en las cosas del mundo. No le dedicamos el tiempo a Dios que Él requiere por estar entretenido en los asuntos de esta tierra. Sin embargo, aún así, Dios nos sigue amando y sigue llamándonos, sigue interesado en nosotros. Deberíamos nosotros reflexionar sobre esto y poderle darle el primer lugar a Cristo Jesús. Dice la Biblia, Oseas 2, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestra hermana Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Se hace referencia a estos muchachos para referirse al pueblo de Israel que hablaran con la nación. O sea, es una forma metafórica para que el pueblo se llegara otra vez a Dios, buscara al Señor de corazón, para que se entregaran a Él, para que dejaran sus malos caminos y buscaran a Dios. No sea, dice el versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Todas las consecuencias que vendrían. Es que, hermano, estar lejos de Cristo no nos produce nada. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer, nada respecto a la salvación. Tú y yo sin Cristo Jesús no podemos ser salvos. Podremos progresar en la parte económica tal vez, en los bienes materiales, en los asuntos terrenales sí quizá, pero en los asuntos espirituales no se puede hacer nada sin Cristo. Por eso es que debemos estar cerca de Él y es lo que Dios está dando a entender aquí en este mensaje. Ahora, si no lo hacen, habrá desolación. Mira que también el profeta Ezequiel en el capítulo 16 habla sobre este tema, algo similar. Puedes devolverte allí a Ezequiel capítulo 16. Aunque fueron otros tiempos y Ezequiel le está hablando al pueblo de Judá, Oseas le habla al pueblo de Israel, reino del norte. Sin embargo, el mensaje es similar. Así como Samaria cae por su perversión, por apartarse de los caminos de Jehová, de la misma manera, un siglo después, el reino del sur, Jerusalén, cae también en manos de los babilonios por haberse desviado, por haberse apartado de los caminos del Señor. Cosa terrible, querido hermano, es alejarnos de Cristo. Cosa terrible es pervertirnos tras los caminos de Satanás. Versículo 3, mira lo que dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Si aquí se está refiriendo a los hijos que mencionamos en el capítulo 1, los hijos de Gomer, y como dijimos allí que no eran hijos de Oseas porque no se hace referencia, entonces con este versículo damos más peso a ese argumento, porque dice son hijos de prostitución, es decir, no eran hijos de Oseas, fueron producto de las muchas adulterios que tuvo Gomer y de la prostitución que ella tenía. Y el versículo 5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Nótese bien que el pueblo de Israel hace lo mismo. Aquí, como te dije, el profeta Oseas está relatando la experiencia que él tiene, una experiencia real, y la utiliza como una parábola para hablarle a la nación.
así como él sufre al ver su esposa yéndose tras los amantes y que le dice que todo lo que tiene no es porque Oseas se lo haya dado, sino que son los amantes los que le han dado. Los amantes son los que le dan el pan, los amantes son los que le dan el agua, los amantes son los que la visten, todo eso. O sea, ella le aplica todo lo que tiene a los amantes. De la misma manera el pueblo de Israel hizo también. Ellos, los israelitas apóstatas, se atrevieron a atribuir a sus ídolos el haberles dado todo lo necesario para la vida. Ellos dijeron que no era Dios quien les daba eso. Y esto lo estudiamos allí en el capítulo 44 del libro del profeta Jeremías. El pueblo de Israel y Samaria y Jerusalén, o sea, ellos dijeron que lo que tenían era gracias a sus ídolos. Allí decían la cosa terrible: cuando nosotros dejamos de adorar a la Reina del Cielo, nos va mal. Cuando adoramos a Dios, nos va mal. Pero cuando dejamos de adorar a Dios y adoramos a la Reina del Cielo, nosotros progresamos, tenemos éxito, vencemos a nuestros enemigos. O sea, le atribuyen todo lo que tienen a los dioses, a esos ídolos. Y es lo mismo que está diciendo aquí el profeta Oseas. Hoy día también, querido hermano, es demasiado corriente la misma falta de gratitud a Dios que prodiga bendiciones materiales para la vida. Hoy día la gente se olvida también de Dios. Hoy día la gente le atribuye todo lo que tiene a sus propios esfuerzos, a sus energías, no sé, a tantas cosas, pero no le dan la gloria a Dios. Por eso es que el salmista, allí en el Salmo 103, nos recuerda muy bien y nos dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el versículo 2, Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Es importante, querido hermano, que tú y yo tengamos muy en cuenta todo lo que Dios hace por nosotros. La experiencia de Oseas es dura, fue dura, demasiado dura. Su esposa decía que todo lo que tenía era porque sus amantes se lo daban. La experiencia del pueblo de Israel fue similar. Ellos decían que todo lo que tenían era porque sus ídolos se lo daban. Y hoy día con nosotros sucede igual. Muchos dicen que todo lo que tienen es gracias a que son inteligentes, a que tienen fuerzas, a que han trabajado juiciosamente, pero poca gloria se le da a Dios. Y es Él quien nos da todo. Tú lo que tienes hoy, querido hermano, tal vez piensas que es por tu energía o por tus fuerzas o porque eres muy inteligente, muy astuto para los negocios. Pero imagínate, si Dios no te da salud, no puedes negociar. Si Dios no te da la sabiduría, ¿cómo puedes? O sea, tienes que darle la gloria a Dios. Todo lo que tienes es gracias a que Dios te lo ha dado. Y es importante que tú reconozcas. El pueblo de Israel no lo hacía, y por eso entonces el versículo 6 dice Dios: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces, como ellos decían eso, Dios los entregó en manos de sus enemigos para que los saquearan. Y pudimos ver en la Biblia y en la historia muchas veces como el pueblo fue atacado. Samaria cayó, años 723-722 a.C. Luego cae el reino del sur, Jerusalén, a manos de Nabucodonosor, cae año 605, y luego otras deportaciones. 3 veces fueron llevados hasta que fue desaparecido por completo el reino. Terrible todo, querido hermano. Y allí, cautivos en Babilonia, tuvieron que reconocer que era Dios quien les daba todas las cosas. Y luego volvieron. Lamentablemente, nunca reconocieron totalmente, porque Dios no les cumplió todo lo que quería hacerles. Y aquí el capítulo sigue registrando todo lo que Dios quería hacer. Versículo 14 en adelante, tú puedes leer las promesas de restauración que Dios tenía para la nación. Si ellos se arrepentían, si ellos lo reconocían a Él como el dador de todas las cosas, a pesar de todo lo que Dios les permitió. Mira, los juicios que venían sobre la nación no eran porque Dios los quería castigar o porque Dios los odiaba, no, sino el propósito de esos juicios era mostrarles a ellos, era darles un mensaje, una lección para restaurarlos, para tener un remanente, para renovarlos. Pero ellos no querían. Por eso en el capítulo 23 de Mateo, Jesús les dice: vuestra casa os es dejada desierta. Y ellos perdieron la oportunidad, y ahora el evangelio
pasa de Israel a todos los linajes de la tierra, a todos los gentiles. Antes, para tú poder entrar a gozar de las maravillas del Evangelio, tenías que circuncidarte y ser parte del linaje de Israel, ser parte del pueblo, es decir, aceptar la fe de Israel, aceptar todo a través de la circuncisión y muchos sacramentos más. Pero hoy día, querido hermano, no necesitamos hacer eso. No necesitamos ir a Israel, no necesitamos ser israelitas, no necesitamos aceptar la ley israelita. No, simplemente debemos aceptar a Cristo Jesús, porque hoy el Evangelio no es solo para los israelitas. Hoy el Evangelio es global, es para todo el mundo. Y esas promesas que Dios menciona aquí del versículo 14 en adelante, no vamos a detallarnos ni a explicar porque está sencillo, puedes leer y entender todo lo que Dios quería. Esas promesas ahora se cumplen para la iglesia de Dios hoy. Dios quiere restaurar a su pueblo. Dice el versículo 23, termina, dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. No se cumplió con Israel, pero se cumplirá con la iglesia de Dios. Si tú vas al capítulo 21 de Apocalipsis, allí verás todo lo que Dios va a hacer. En Oseas se presenta lo que Dios quería hacer con Israel, pero en Apocalipsis se presenta lo que Dios va a hacer, no lo que quiere, sino lo que va a hacer. Dice Apocalipsis 21, puedes leer esos textos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero el versículo 3 me llama mucho la atención de Apocalipsis 21, porque se cumple lo que Dios le dice a aquella nación, lo que Él quería hacer con ellos. Él les dice: sembraré para mí en la tierra a aquella nación, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Aquellos hijos a los cuales dijo que no eran amados, que eran rechazados, que no eran mi pueblo, ahora serán mi pueblo. Y Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Allí se cumplirán las promesas, querido hermano. Lo que no se pudo cumplir con Israel, ahora se cumplirá con la iglesia de Dios. Pero debemos aceptar sus requisitos, sus propósitos, aceptar sus mandamientos. Hoy tú y yo tenemos una gran misión. Hoy tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Debemos obedecer a Cristo, debemos seguir a Cristo, debemos amar a Cristo y hacer todo lo que Él nos pide para que podamos gozar de las maravillas y las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del libro de Oseas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!